Listo. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. También buenos días a los hermanos de la iglesia de Villahermosa. Espero que también todos se encuentren muy bien en nombre del Señor. Hoy, hermanos, este domingo vamos a aprender juntos de la palabra de Dios, pero para eso vamos a orar juntos, por favor. Oramos juntos para comenzar. Amado Señor nuestro, te damos muchísimas gracias porque nosotros estábamos perdidos en medio de la doctrina falsa, en medio del pecado, y merecíamos totalmente el juicio del infierno. Pero en tu grande gracia y misericordia nos has salvado y enviaste a nuestro Señor Jesucristo para que derramara su preciosa sangre y borrara todos nuestros pecados. Ahora nosotros que hemos recibido la salvación, queremos llevar una vida digna y adecuada delante de ti. Estamos bien conscientes de que tu segunda venida está próxima. Ayúdanos a preparar bien nuestros corazones para que cuando llegue ese momento de verdad podamos gozarnos bien en tu santo nombre. Especialmente en las iglesias de Ciudad del Carmen y de Villahermosa, te pedimos que por favor sigas fortaleciendo a cada uno de los amados hermanos. Hay algunos que están predicando con toda su fuerza, con toda su energía, que le sigas dando toda la sabiduría en sus labios y también toda la fuerza y el ánimo para que lo sigan haciendo. Hay hermanos que también están debilitados, están enfermos, están en recuperación. Te pedimos de verdad por ellos que tu poderosa mano les sane y que también en medio de esta dificultad les hagas ver tu gran voluntad y ellos puedan fortalecerse en paciencia y amor para ti. También te pedimos que si todavía hay una equivocación, un pecado oculto en nuestro corazón, que por medio de la palabra este sea revelado para que nosotros lo podamos quitar. Suplicamos que el Espíritu Santo guíe los labios del predicador y que a todos los oyentes nos dé el corazón entendido para poner por obra todo lo que nosotros escuchamos. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús que nos dio la vida eterna. Amén. Hermanos, vamos a buscar por favor en nuestras Biblias la carta de Segunda de Pedro. La carta de Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 9. Yo voy a leer del versículo 1 al versículo 8, hermanos, y les pido que por favor todos juntos podamos leer el versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 9. Voy a leer yo del versículo 1 al 8 y juntos vamos a leer el versículo 9. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hoy vamos a aprender con este título, el Señor que no retarda su promesa. Hermanos, nosotros debemos tener en cuenta algo bien importante. Un ejemplo nada más. Si usted, como hoy en las noticias, saliera esto, que el día de mañana
un huracán muy fuerte va a azotar Ciudad del Carmen, va a azotar Villahermosa, que de verdad lo va a dejar devastado y va a entrar el día de mañana. ¿Qué haría usted el día de hoy? ¿Cómo tomaría esa noticia? ¿Se prepararía o no? Totalmente. Nadie puede predecir un terremoto con mucho tiempo de anticipación, pero si dijeran que en una semana vendrá un terremoto, el cual nunca ha sentido el país de México, y el epicentro será Ciudad del Carmen o Villahermosa, y lo va a dejar devastado en una semana, ¿usted qué haría en esos 7 días? ¿Se prepararía o no? Totalmente. Entonces, hermanos, hay algo que nosotros debemos entender bien. Mire, los cristianos salvos en su vida cristiana, ¿para qué viven también? Especialmente los cristianos salvos de nuestra época, debemos vivir preparándonos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo bien cierto. Pero pasa algo. Si nos dijeran del huracán o nos dijeran del terremoto, ¿cuántas cosas prepararíamos e incluso nos saldríamos de este lugar para evitar esa cosa? Pero resulta que a veces en la vida de los cristianos salvos, pensando que el Señor puede venir por segunda vez, pero es algo que solamente nuestra mente sabe, pero no ha bajado a nuestro corazón por una razón. Todavía no nos hemos preparado para eso. Es cierto, el Señor viene por segunda vez, todo el que ha recibido la salvación se puede ir con él. Eso no hay ningún problema. Del que ha recibido la salvación, así no haya llevado bien una vida digna delante de Dios, pero el Señor viene por segunda vez, también se irá con él. Eso es una verdad bien cierta. Por eso algunos pueden llegar a decir, entonces, si lleve como lleve mi vida cristiana, siendo yo salvo, ¿qué tendría yo que preparar entonces para la segunda venida del Señor? No necesitaríamos preparar la entrada para ir al cielo, porque esa ya nos la dio la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros sí debemos preparar bien, ¿qué cosa? El galardón que el Señor nos quiere llegar a dar. Entonces, cuando uno recibe la salvación, ya tiene la entrada al cielo y tiene bien garantizado que cuando el Señor venga por segunda vez, también se irá en el arrebatamiento. Pero en la vida cristiana nosotros debemos prepararnos para el galardón y los premios que el Señor también quiere dar. Hermanos, nosotros, si leemos el libro del Apocalipsis, capítulo 22, ¿cómo se despidió el Señor Jesucristo? Ciertamente vengo en breve. Él así dijo, ¿no? Ciertamente vengo en breve. Pero lo dijo aproximadamente hace como 1900 años que se escribió eso en la Biblia, en el libro del Apocalipsis. Ya se tardó aproximadamente como 2000 años. Hermanos, entonces nosotros debemos pensar, ¿qué cosa? El Señor tardará otros 2000 años en venir. El Señor tardará todavía muchísimo más tiempo. ¿O será que Él de verdad venga? Entonces es cuando el apóstol Pedro ha escrito también esta carta para hacerles recordar algo. En el caso de la iglesia primitiva, había algunos hermanos que tenían esta confusión. El Señor vendrá muy pronto, porque dijo, ciertamente vengo en breve. Entonces vendrá muy, muy pronto. Pero hermanos, la verdad es que el Señor, para el punto de vista humano, parecía que tardaba mucho, que se tardaba mucho. Entonces, algunos llegaban a pensar, a lo mejor no va a venir, o a lo mejor ya hasta vino y no nos dimos cuenta. Entonces, es cuando el apóstol Pablo escribe la segunda carta de Corintios, especialmente el capítulo 15. Es cuando escribe primera y segunda de Tesalonicenses. Es cuando el apóstol Pedro en su segunda carta empieza a escribir en este capítulo 3 que el Señor tiene su tiempo, que el Señor tiene su tiempo, pero que en ese tiempo los cristianos salvos tienen que preparar algunas cosas para la venida del Señor. Entonces, Satanás también, ocupando a muchas personas, ellos también se burlan, como lo dijo el apóstol Pedro. Van a aparecer estos burladores que van a hacer dudar a los cristianos salvos. Les van a hacer dudar. Oye, tú dices que el Señor va a venir, ¿no? Tú dices que el Señor va a venir pronto. Pero los cristianos de hace 1000 años también decían que el Señor iba a venir pronto y no vino. Los cristianos que vieron como al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, ellos también dijeron que el Señor iba a venir pronto y no vino. Entonces, ellos nos pueden decir, ¿cuál es la diferencia entre ellos y tú?
¿Cómo sabes que eso no te va a pasar a ti? Estás diciendo que el Señor va a venir, pero ¿qué pasa si tarda otros 2000 años o que a lo mejor esta palabra ni siquiera es cierta? Hermanos, vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 1, marcando aquí, por favor. El libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7. Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 7. Vamos a leer juntos, por favor, hermanos, este par de versículos. Vamos a leerlos juntos, por favor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. También los apóstoles tenían esta duda. El Señor ya resucitó. Entonces, eso significa, ya se cumplirá toda su promesa en este tiempo. Pero el Señor les ha respondido, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Quiere decir, son tiempos que el Señor mismo determinó, son tiempos que el Señor mismo puso y no le toca a los hombres tratar de como cuestionar esos tiempos. Entonces, Satanás es el que por medio de muchas personas trata de hacernos burla y nos pone en duda nuestro corazón y también eso puede llegar a desanimarnos. Si nosotros le prestamos atención a las burlas del diablo, nuestro corazón se puede desanimar un montón al hecho de decir, es cierto, a lo mejor el Señor no viene en este tiempo. Es cierto, me estoy esforzando mucho, pero a lo mejor el Señor no viene. Pero el Señor nos está diciendo, no os toca a vosotros saber este tiempo, esta sazón, porque es algo que el Padre ha puesto en su sola potestad. Hermanos, algo bien importante. Si nosotros checamos en algunas cosas de la Biblia, cuando era algo de verdad importante, no es que el Señor lo cumpliera de un día para otro, sino de verdad daba muchísimo tiempo para esto. Solo vamos a checar algunos ejemplos nada más. Génesis capítulo 6, vamos a buscarlo. Génesis capítulo 6, versículo 17 al 18. Génesis capítulo 6, versículo 17 al 18. Yo los leo, hermanos. Yo leo este par de versículos. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. El proceso de la elaboración del arca era un hecho muy importante. Cuando el Señor le dijo esto a Noé, yo voy a destruir todo el mundo, pero estableceré mi pacto contigo. El Señor le dijo, antes que venga ese diluvio, yo te haré que tú entres en el arca con tu familia. Pero esto pasó al día siguiente, pasó la próxima semana, hermanos, la construcción del arca. No podemos saber exactamente cuánto tiempo se tardó. Algunos cometen la equivocación al leer el libro de Génesis capítulo 6, versículo 3. Muchos piensan que el arca tardó en construirse 120 años, pero esto no es así. La razón es esta, que Noé a la edad de 500 años engendró a sus hijos
y entró en el arca cuando él tenía 600 años. Quiere decir, si engendró a sus hijos de 500 años, pero entró a la edad de 600 años con sus hijos, pero ya algo crecidos, tardó menos de 100 años la elaboración del arca. Algunos calculan aproximadamente 80 años habría tardado la elaboración del arca. Hermanos, aunque no es un tiempo que podamos saber con exactitud, pero no es que Dios lo haya dicho y lo haya cumplido de la noche a la mañana, sino les dio un tiempo determinado para que ellos también pudieran preparar sus corazones. Aquí está diciendo, hermanos, en el versículo 19, 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú. Entonces, un momento. Entonces, hermanos, aquí el Señor cuando le dijo, entrarás tú en el arca, pero pasó una cierta cantidad de años. ¿Por qué? Porque este hecho era muy importante y era un tiempo que el Señor ya había determinado. Pero ¿saben algo curioso del tiempo del arca de Noé? Aún pasó el tiempo que el Señor determinó. ¿Saben qué hizo el Señor? Le aumentó 7 días más al tiempo que él ya había determinado. ¿Dónde dice esto? Génesis capítulo 7, versículo 4. Génesis capítulo 7, versículo 4. Yo lo leo. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser. Noé va a entrar al arca, y en ese momento, como el diluvio comenzará, Noé entra al arca con los animales, pero Dios espera 7 días más. El Señor, cuando es algo muy importante, espera solo un poco más, no por capricho de Dios, sino por amor y misericordia a los que pueden llegar a entrar al arca durante estos 7 días todavía. Entonces vemos que cuando es un hecho sumamente importante, el Señor ya determinó un tiempo que para el ser humano parece muchísimo tiempo, pero delante de Dios esto es como nada. Pensemos en otro ejemplo también bien claro, hermanos, la restauración de Israel. Vamos a buscar en el libro de Ezequiel capítulo 37. El libro de Ezequiel capítulo 37. Versículo 12. Ezequiel capítulo 37, versículo 12. Yo lo voy a leer. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y versículo 21, yo lo leo, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. ¿Cuándo se escribió la palabra del libro de Ezequiel? En el año 600 antes de Cristo. ¿Cuándo se cumplió esta palabra? En el año 1948, del 14 de mayo, hace menos de 100 años. Imagínense lo que Ezequiel, lo que se ha escrito en este libro en el año 600
antes de Cristo, pero Dios lo ha cumplido exactamente en el año 1948, el 14 de mayo. ¿Cuánta diferencia de días y de años hay entre el año 600 antes de Cristo al año 1948? Como 2500 años aproximadamente. A la perspectiva humana, esto es mucho tiempo, esto es demasiado, pero a la perspectiva de Dios, ¿cuánto tiempo será esto? ¿Mucho también? No es así, no es así. Hermanos, que el Señor haya dicho ciertamente, vengo en breve, uno no puede juzgar, ya pasaron como 2000 años, no puede juzgar eso, porque el Señor siempre se ha llevado su debido tiempo para estas cosas. Pensémoslo bien, hermanos. El libro de Deuteronomio, el capítulo 28, se escribe aproximadamente en el año 1404 antes de Cristo. Pero ¿cuándo se empieza a cumplir toda esa palabra? Aproximadamente en el año 72 después de Cristo. La palabra y la profecía de maldición para Israel. Hermanos, de hecho, tan solo pensemos en la promesa de la primera venida del Señor Jesucristo. Nada más pensemos en eso. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti, la mujer, ella como pisará tu cabeza, te morderá el calcañar. Todo eso estaba profetizando a Cristo en la cruz. Pero Génesis se escribió en el año 1500 antes de Cristo. Entonces, hermanos, las profecías de la primera venida del Señor Jesucristo, a la perspectiva de los hombres, también parece que se tardó mucho, pero el Señor ya tenía determinado ese tiempo. Hermanos, entonces también pensemos bien en esto. Cuando el Señor apareció por primera vez, salieron dos corazones, ¿verdad? De personas que aparentemente esperaban la venida del Señor, pero salieron dos corazones nada más. En el corazón, si vemos de Mateo capítulo 2, vemos que cuando el Señor apareció, salieron dos corazones. Por un lado tenemos el corazón de los magos, que de verdad con todo su corazón esperaban la primera venida del Señor, esperaban la venida del Mesías con todo su corazón. Y por otro lado vemos a los líderes religiosos que aparentemente ellos también esperaban la venida del Mesías. Primera vez, solamente a quienes les ha permitido verle, a los magos. No le permitió verle a los religiosos, a los líderes religiosos. Entonces, hermanos, podemos ver esto. Esa era la voluntad de Dios. En un inicio no era así. Se tardó mucho tiempo la primera venida del Señor para que de verdad todos pudieran reconocer este hecho y todos lo esperaran con el corazón adecuado. Entonces vemos que si eso ocurrió en la primera venida del Señor, en la segunda venida del Señor, es por eso que parece que el Señor se tarda mucho para nosotros, pero el apóstol Pedro ha dicho, no, es que el Señor no retarda su promesa, es que hay una razón bien importante por la cual el Señor todavía no ha venido por segunda vez. Hermanos, pensemos bien en esto. Una razón bien importante por la cual el Señor no ha venido por segunda vez. Y creo que la mayoría estará pensando, es por los que todavía no han recibido la salvación. Por eso es que el Señor todavía no viene. Es cierto, en parte eso es cierto, pero uno no debe olvidar esto. El Señor todavía no viene en su segunda venida por amor a mí. Parece bien raro. Por amor a mí ya hubiera venido hoy. Pero, ¿por qué por amor a mí todavía no viene por segunda vez? Hermanos, vamos a regresar a nuestro texto principal. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Yo lo voy a leer. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, pensemos bien esto. Si
el Señor está diciendo, no ha venido todavía por segunda vez. Es cierto, en parte es por amor a los que todavía no reciben la salvación, pero también es por amor a los que han recibido la salvación. Está diciendo el Señor es paciente. ¿Por qué? Cuando el Señor venga por segunda vez, ¿hay oportunidad de corregir nuestra vida cristiana? No es así. Hermanos, cuando el Señor venga por segunda vez, los cristianos salvos debemos estar bien conscientes de esto. Cuando sea el arrebatamiento, antes de eso, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego será el arrebatamiento. Los salvos que estén con vida desaparecerán y se irán al cielo estando vivos. Para luego, ¿qué cosa? Entrar al tribunal de Cristo. Ahora los salvos deben entrar al tribunal de Cristo, donde ahora hay que dar cuenta de nuestra vida cristiana, de lo que hemos trabajado para el Señor. Y en el tribunal de Cristo, ¿saben qué ocurrirá, hermanos? Vamos a buscarlo en el libro de Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10. Al 12. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12. Yo lo voy a leer. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, esta palabra, para salvos o no salvos. Para los salvos, tribunal de Cristo, donde solamente los salvos ahí entran. Hermanos, debemos diferenciar algo. El tribunal de Cristo de lo que será el juicio del trono blanco. Hay que diferenciarlos bien. En el juicio del trono blanco, todos entrarán ahí los que no han recibido la salvación. Todos los que no son salvos entrarán al juicio del trono blanco, porque ahí toda la sentencia de ellos será el infierno eterno. Pero en el trono blanco se va a determinar no el tiempo que pasará en el infierno, porque el tiempo es eterno ahí, sino cuánto va a sufrir en el infierno. Por eso a los que no son salvos, Dios les hace este juicio. ¿Cuánto vas a sufrir eternamente según las obras que hayas hecho? Entonces, en el tribunal de Cristo es diferente. Todos los que entren al tribunal de Cristo son los que han recibido la salvación y todos podrán entrar al cielo sin ningún tipo de problema. El tribunal de Cristo no es para determinar entrarás al cielo o no, porque todos son salvos y pueden entrar, sino es cuánto premio vas a tener eternamente. Y también, si llevó la vida equivocada, es el tiempo de vergüenza. Por eso el Señor está diciendo, por amor a ustedes, todavía no he ido por segunda vez, porque es paciente para con nosotros. Si el Señor viniera por segunda vez ahora mismo, hermanos, es posible que muchos de nosotros tengamos vergüenza delante de Él. ¿Por qué? Nuestra propia boca va a empezar a confesar, Señor, yo no iba mucho a la iglesia. Señor, yo todavía juzgaba a los hermanos en secreto. Señor, yo todavía metía chismes. Señor, yo todavía cometía estos pecados a pesar de que yo ya estaba consciente de que estaba mal. Y así tiene que hablarlo solo frente al Señor, frente a todos sus santos ángeles y frente a todos los salvos. Está diciendo, ante mí se doblará toda rodilla y debe confesar esto. Señor, yo no leía la Biblia todos los días. Señor, yo no oraba a ti. Señor, yo todavía no pude deshacerme de un enojo. Señor, yo todavía estaba viendo cosas lasciviosas, lujuriosas. Yo todavía cometía estos pecados. Yo no pude controlar mi boca. Y, hermanos, pensémoslo bien. Si ahora Dios le diera
eso a ustedes, de confesar sus pecados aquí con los hermanos de Carmen, de Villa, públicamente, ¿eso sería vergonzoso o no? Sería bien vergonzoso, ¿no? Señor, yo hago esto en secreto. Señor, yo tengo este enojo. Señor, yo no controlé mi boca. Cuanto más delante del Dios santo, cuanto más delante de sus ángeles. Por eso, para los salvos, el Señor también escribe esta palabra. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Vamos a leerlo juntos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Lo leemos juntos, hermanos. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Para salvos o no salvos? Salvos. Para que cuando él venga no nos alejemos de él avergonzados. Hermanos, es cierto que el tribunal de Cristo, su principal motivo no debería ser de terror. No es así, porque es como la entrada para ir al cielo. Pero sí es un motivo para que los cristianos salvos mejoremos nuestra vida en tanto el Señor nos da la oportunidad. Hermanos, pensémoslo bien. Si el Señor de verdad viniera hoy por segunda vez, algunos ahora en nuestro corazón podríamos estar pensando, ¿no? Ah, ya quiero que el Señor venga por segunda vez. Pero si tengo que confesar los pecados que he cometido en mi vida cristiana delante del Señor, yo pediría por lo menos un día más para corregirlo, por lo menos un día más para que yo pueda quitar de verdad todo esto. Imagínense, como lo dijimos hace un rato, muchos empezaremos a confesar nuestros propios pecados con grande vergüenza. Señor, yo todavía molestaba a algunos, como yo siendo joven todavía hablaba en secreto con algunas hermanas, hermanos, yo tenía mi novio, mi novia aquí escondido, yo hice este pecado en la iglesia, tal día, tal momento, yo fui el que dijo ese chisme, fui yo el que habló mal de los hermanos, fui yo el que metía discordia, pero el Señor fui yo, así, para poder corregir eso el Señor nos da un día más. Imagínense los salvos que cuando el Señor viniera por segunda vez, esos salvos se fueran al cielo con ese enojo contra los hermanos. ¿A poco no cree que esto sería bien vergonzoso? Claro que sí. Imagínense que estamos chismeando y en ese momento el Señor viene por segunda vez. ¿A poco no sería eso bien vergonzoso? Imagínense hoy, domingo, día del Señor, los que no han venido a la reunión, ¿a poco no sería bien vergonzoso? Si el Señor viniera por segunda vez en el domingo, en el tiempo de la reunión, sería bien vergonzoso. Si yo estoy hablando mal de alguien o en medio de un pecado y ahí viene el Señor, ¿a poco no sería eso bien vergonzoso? Sí, es así. Nosotros tenemos la completa seguridad de que entraremos al cielo, pero el Señor nos está diciendo, por amor, por paciencia, está, parece que tardándose su segunda venida, para que nosotros podamos corregir este tipo de cosas y no pasar este tipo de vergüenza delante del Señor. Por eso, aquí en el versículo 28, permaneced en Él. Si permanece bien en el Señor, entonces no necesita alejarse de manera avergonzada. Hermanos, nosotros tenemos que aprender bien algo del Señor. Es su benevolencia, que Dios es benévolo. Hermanos, ¿qué significa benévolo? Él está lleno de misericordia. Vamos a buscar Salmos 51, 18. Salmos, capítulo 51, versículo 18.
Vamos a leerlo juntos, Salmos 51:18, hermanos, lo leemos juntos. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Quiere decir benevolencia, la misericordia de Dios, que nos hace ver nuestra equivocación antes de que Él venga por segunda vez. Hermanos, el Señor siempre ha tenido este corazón. Antes de juzgar, siempre le advierte a la persona con la intención no de asustarla por completo, sino de que ese susto le sirva para corregir su vida. Al final, ese es el grande propósito de Dios. Le hace ver lo que va a venir para que pueda preparar el bien su corazón. Esto es la benevolencia, este tiempo de misericordia. ¿Para qué cosa? Edificar los muros de Jerusalén. En otras palabras, para seguirnos edificando más en el Señor. Hermanos, si nosotros vemos como algunos ejemplos, podemos ver la grande benevolencia del Señor. Si nosotros vemos en el libro de Jueces, capítulo 16, vemos la benevolencia del Señor con Sansón. Hermanos, veamos bien esto. Sansón, él era un nazareo, quiere decir, de todo el pueblo de Israel, él era el que debía cuidarse más, él era el que debía llevar una vida más santa todavía, alejado de mujeres, alejado de vino y todo eso. Pero vemos que la vida de Sansón era totalmente contraria. Era justo que el Señor lo matara. Cuando Dalila le cortó los cabellos y llegaron los soldados enemigos, los filisteos, era justo que en ese momento le atravesaran una espada a Sansón y él, aunque era salvo, tuviera que ir con esa vergüenza ante el Señor. Pero el Señor es benévolo. Sí, le sacaron sus ojos, pero Dios le dio este tiempo de misericordia donde él pudo corregir su vida en ese poco tiempo que Dios le dio. Por eso es que Sansón aprovechó esta benevolencia de Dios, corrigió su corazón y tanto lo corrigió que aparece en el libro de Hebreos capítulo 11, en el capítulo de la fe. Hermanos, también en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 25, está mencionando al rey Joaquín. Este rey Joaquín fue sumamente malo, fue perverso. Era digno que lo mataran en ese momento, pero Dios determinó que lo maltrataran y lo llevaran como un prisionero a la cárcel. Pero cuando este rey Joaquín se ha avergonzado, aprovechando la benevolencia y la misericordia de Dios, Dios despertó un corazón amable en el rey de Babilonia que hizo liberar a Joaquín y lo hizo comer a su mesa todos los días de su vida. Este rey que fue sumamente malo y merecía de verdad morir con esta vergüenza, Dios le dio la oportunidad de que corrigiera su vida. Hermanos, si vemos como hemos aprendido alguna vez del rey Ezequías, el profeta Isaías le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Era digno que en ese momento Ezequías también muriera por la enfermedad que él tenía, pero aprovechando la benevolencia del Señor, en el que el Señor, ¿qué piensa? ¿Por qué mandó a Isaías para advertirle, para que él cambiara su corazón? Dios no necesitaba mandar a alguien, podía matarlo en ese mismo instante sin avisarle. Esto era justo, pero Dios en su grande misericordia y benevolencia envía a Isaías para decirle, morirás, no vivirás, por eso ordena tu casa. ¿Qué quiere decir? Tienes muy poco tiempo, en cualquier momento te vas a morir de esto. Aún le quedaba muy poco tiempo, aprovechó ese poco tiempo para aceptar la grande misericordia de Dios, cambiar en su corazón y el Señor le agregó muchísimos años más de vida todavía. Hermanos, esa es la razón por la cual el Señor ahora nos está diciendo a nosotros que cuando Él venga por segunda vez, habrá tribunal de Cristo y cada uno va a confesar los pecados que cometió después de haber recibido la salvación. Cada uno va a confesar delante del Señor, delante de los ángeles, delante de todos los salvos, va a confesar todas sus equivocaciones. Nos está diciendo que cuando Él venga por segunda vez, muchos tratarán de huir del Señor con el corazón bien avergonzado, pero aún así van a tener que confesar sus equivocaciones. ¿Para qué nos dice todo esto? Para que nosotros también aprovechemos la benevolencia del Señor, corrijamos nuestra vida y no tengamos que pasar por ese episodio que está lleno de vergüenza.
Entonces, hermanos, es por eso que el Señor nos está diciendo en esta mañana que en su segunda venida, sí, los salvos deben esperarla, pero también deben prepararse bien para ella. También deben preparar su corazón para que cuando el Señor venga por segunda vez, no tengamos que salir corriendo de manera avergonzada. Entonces, es aquí cuando nosotros debemos preguntarnos, Señor, ¿qué cosa yo debo corregir de mi vida? ¿Qué cosa es la que tú quieres que yo de verdad corrija? Hermanos, ¿alguna vez usted con el corazón sincero ha orado así? Sí, muchos hemos orado, Señor, ya ven por segunda vez, pero alguna vez hemos orado, Señor, antes de que tú vengas, ayúdame a ver qué tengo yo para que no me agarres así de esta manera. Entonces, hermanos, podemos pensar en qué cosas el Señor quiere que nosotros mejoremos. Primero, bien importante, lo primero que tenemos que mejorar los salvos, en lo primero que tenemos que pensar es, obviamente, ¿verdad? Dejar de cometer el pecado. Hermanos, dejar de cometer estos pecados. Pensemos bien en esto que ha ocurrido. Hermanos, vamos a buscar en el libro de San Juan, capítulo 19. San Juan capítulo 19, versículo 30. Las últimas palabras de Jesús en la crucifixión, en el libro de San Juan, si la conectamos con las primeras palabras que él habló cuando resucitó públicamente, tiene una relación bien interesante. Aquí, San Juan 19:30, yo lo leo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, ¿no? Quiere decir, ya pagó por todos nuestros pecados. Y entonces las primeras palabras que él dice ante los discípulos y todo eso son estas. Este mismo libro de San Juan, capítulo 20, versículo 19, del 19 al 21. Yo lo leo. San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 21. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos, ¿cuándo se regocijaron los discípulos? Está diciendo en el versículo 20, ¿cuándo se regocijaron ellos? ¿Cuando vieron solamente el aspecto del Señor? No, está diciendo, primero Él les enseñó sus agujeros, les enseñó su marca. Y cuando los discípulos vieron eso, ahí es cuando ellos se regocijaron, cuando ellos entendieron estos agujeros, estas llagas, ya pagaron todos mis pecados. Por eso el Señor les dijo, paz a vosotros. Quiere decir, las últimas palabras públicas que el Señor dijo es, ya están perdonados, consumado es. Y las primeras palabras públicas que el Señor dijo es, paz a vosotros. Significa, aquí está la prueba. Aquí está la prueba de que ya ustedes están perdonados. ¿Por qué les dijo paz? Ellos está diciendo en el versículo 19, tenían miedo. Ellos estaban reunidos con miedo. Entonces, el Señor por eso les muestra sus manos con agujeros. Hermanos, el Señor resucitó en un cuerpo perfecto, ¿sí o no? Y algunos preguntan, ¿y si fue perfecto, por qué se quedó con los agujeros de los clavos y con la llaga? Si resucitó en el cuerpo perfecto, ¿por qué no resucitó con sus manos sanas y eso? Como una muestra para mostrarlo. Vean, vean, es la prueba, ya están pagados sus pecados. No necesita preocuparse más por ellos. Hermanos, piénselo bien. De entre todos estos, es obvio que todos se habrán regocijado,
Pero pensemos en alguien que sin duda se habría regocijado demasiado. El apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Pedro. ¿Por qué? Él negó y maldijo, ¿no? Él negó y maldijo. Cuando vio eso, se enteró. Hasta este pecado fue pagado. Por eso él también se regocijó. Imagínense, ¿cuánto se hubiera regocijado Judas Iscariote si hubiera esperado un poco más? Hermanos, pero aquí vemos esto. Si el Señor ya mostró sus manos y su costado, significa ya están perdonados. Ahora puede llevar una vida de paz. Significa ya uno no necesita seguir cometiendo los pecados, hermanos. Ya uno, cuando ha recibido la salvación, no necesita seguir cargando con su mal carácter, no necesita seguir cargando con su pecado de lascivia, fornicación, adulterio, lujuria, no necesita seguir haciendo esto. Hermanos, lo que el Señor ha dicho, consumado es, pagado está. No necesitamos seguirlo buscando entre la tierra para otra vez cargarlo y avergonzarnos de él otra vez. Hermanos, algo bien importante es esto. Si el Señor ya nos mostró sus manos con los agujeros, ¿a poco dan ganas de agarrar otro clavo y martillo para hacerle ese agujero más grande? No es así. Al ver eso, conmueve nuestro corazón al hecho de decir, ya no voy a seguir cometiendo estos pecados. Ahora sí de verdad voy a regocijarme bien en el Señor. Hermanos, por eso nosotros no necesitamos seguir escondiendo los pecados. No necesitamos seguir cometiéndolo y escondiéndolo. No necesitamos seguir cargando con el viejo hombre que el Señor ya mató en la cruz. Nosotros el día viernes aprendimos Romanos 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera, en ninguna manera, por agradecimiento, por amor. Entonces, los salvos debemos corregir bien nuestra vida y el pecado no es algo que debamos seguir cometiendo, sino algo contra lo que nosotros debemos estar luchando cada día. Hermanos, pensémoslo bien. Aunque los salvos están luchando y todo eso, pero sí puede haber estos errores. Pero aun cuando hay estos errores, el Señor nos da la oportunidad de corregirlo. Pero debe de haber una condición específica para esto. Mire, vamos a buscar, aunque lo sabemos bien, Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Yo lo leo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Yo lo leo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, ¿qué significa limpiarnos de toda maldad? Nos da poder para vencer este pecado. Eso es limpiarnos de toda maldad. Nos da fuerza y poder para de verdad alejarnos de esto. Pero ¿a quién le puede dar Dios ese poder? Al que de verdad quiere dejar su pecado con todo el corazón. Hay salvos que solo su boca dice, quiero dejar este pecado, pero su corazón no se duele mucho de cometer este pecado, sino le agrada, le gusta. ¿A él Dios le podría dar esta fuerza? Jamás. Pero los salvos que de verdad se han equivocado, pero esto les está hiriendo demasiado y de verdad quieren dejarlo, a ese el Señor está diciendo, hay limpiarlo de toda maldad, significa darle la fuerza para que pueda vencer este pecado. Hermanos, es cierto, antes de ser salvos, nosotros cometíamos, es cierto, pecados, pero debía haber entre nosotros, entre todos esos pecados que cometíamos, un pecado que siempre hiciéramos por costumbre, que siempre por costumbre ya lo estábamos haciendo y que cuando recibimos la salvación, aún teniendo esta naturaleza pecaminosa, seguíamos cometiendo un poco este pecado por la misma costumbre, porque estábamos bien acostumbrados a hacer todo esto. Entonces, todavía como que por costumbre parece que puedes seguir cometiendo este pecado. Pero en el caso de los salvos pasa esto. Aunque recibe la salvación, aún parece que por costumbre sigue cometiendo este pecado, pero de verdad lo llega a
vencer. Lo que nunca logró antes de recibir la salvación, ahora sí lo logra después de haber recibido la salvación, logra vencerlo por una razón. Con su corazón que de verdad quiere dejarlo, aprovechó la herramienta más poderosa que Dios nos ha dado para limpiarnos, la confesión, la oración de este corazón del salvo arrepentido, que confiesa. Hermanos, lo hemos aprendido muchas veces. Confesar no es solamente como recitarle los pecados que he cometido a Dios. Señor, yo cometí esto, y el otro, y el otro, y el otro. Perdóname, por favor. No, sino, ¿qué tan triste está mi corazón cuando yo confieso eso? Hermanos, eso es bien importante. No es que tanto yo confieso, sino qué tan triste estoy yo cuando confieso esto. O lo estaré diciendo al Señor como algo muy normal. Es por eso que entonces Él no podría limpiarme. Pero depende de verdad qué tan triste y arrepentido esté yo de haber cometido este pecado en mi vida cristiana, es que tanto el Señor me va a limpiar. Hermanos, pensemos bien en esta grande misericordia de el Señor. ¿Por qué el Señor nos permite la confesión en la vida cristiana? Para no pasar vergüenza cuando estemos frente a Él. Por eso, ¿qué tanto estamos aprovechando esta preciosa herramienta que Dios nos ha dado? Hermanos, entre nosotros, alguien de verdad se ha entristecido por su mal carácter o por nuestro pecado de la boca. Alguien de verdad con todo el corazón ante Dios en oración se ha entristecido demasiado por esto. Si no ocurre eso, ¿cómo Dios podría limpiarme de este pecado? Si yo estoy cargando un pecado y lo estoy escondiendo, un pecado fuerte así, si yo de verdad con todo el corazón no me arrepiento, nunca puede el Señor limpiarme. Y hermanos, algo bien importante es esto. ¿Cuál es el momento en el cual Dios nos puede limpiar? Hay un momento en el cual Dios nos da poder para quitar ese pecado, pero que muchos salvos menospreciamos ese tiempo, del cual cuando estemos frente al Señor, habrá muchos que digamos, ¿cómo no aproveché ese tiempo? ¿Cómo de verdad no lo aproveché un poco más? ¿Sabe qué tiempo es? El tiempo del testimonio que tenemos después de la palabra. Hermanos, ¿por qué nosotros después de escuchar la palabra, por qué tenemos el tiempo del testimonio? Porque no tenemos nada que hacer hoy, por eso así. No es así, hermanos. Cuando uno escucha la palabra, ¿qué le hace Dios a nuestro corazón? Lo hace sensible, lo hace bien sensible. Cuando después nosotros tenemos el tiempo de la comunión, ahí es cuando el Señor nos dice, aquí yo te puedo limpiar. Por eso, hermanos, en el tiempo de la comunión, muchos lo desaprovechamos y ni siquiera testificamos algo así, sino solamente parece que contamos anécdotas, parece que en lugar de testimonio, parece que me preguntaron, ¿cómo te fue esta semana? Ah, yo hice esto, me pasó bien, sí, sí, sí. Entonces no cuenta realmente un testimonio, sino nos cuenta de algo que ya hasta sabemos de memoria lo que va a decir, ¿no? Entonces, hermanos, el tiempo del testimonio, ¿qué es? Esto, confesarle a Dios mis equivocaciones. ¿A poco el tiempo del testimonio es para confesar nuestras victorias? Hermano, yo hice esto, recibí esta grande. No, hermanos, yo no puedo vencer este pecado. Yo de verdad no puedo. Por favor, ayúdenme. Todo lo que pida en el tiempo del testimonio, ¿sabe a qué se asemeja esto? Al escenario de cuando Jesucristo lavó los pies de los discípulos. ¿A poco los lavó de uno a uno en un cuarto? No, todos en el mismo cuarto les lavó los pies. Por eso es que nosotros tenemos la buena costumbre del tiempo del testimonio, donde nosotros aprovechamos para decirle al Señor como ante los hermanos, no para que ellos chismeen, sino para que me apoyen en oración. Por ejemplo, hermanos, por ejemplo, un testimonio de un hermano. Él, antes de recibir la salvación, era alcohólico, pero de verdad de esos alcohólicos que se quedaban hasta tirados en la calle y todo eso, era una adicción que él había reconocido, yo jamás podré quitar este pecado en mi vida. Pero recibe la salvación, pero no puede quitar todavía este pecado. Sí, lo ha dejado algunos días, pero llegan días en los que él recae. Por eso, en el tiempo del testimonio, él con lágrimas confesó su pecado. Hermanos, yo todavía estoy cometiendo el pecado de alcoholizarme y de verdad quiero dejarlo. Yo de verdad así. ¿Saben qué ocurrió con él? El Señor le dio poder para dejar definitivamente este pecado. ¿Habrá sido coincidencia que cuando lo dijo en el testimonio el Señor le dio este poder?
No, hermanos, porque todo ese tiempo del testimonio es para aprovechar. ¿Qué quiero que el Señor limpie de mi vida? ¿Qué quiero que el Señor así? Claro que puede haber pecados que lamentablemente en la vida de los salvos pueden ser sumamente vergonzosos. Entonces, si quizás no puede decirlo con mucho detalle, pero sí puede pedir auxilio, ¿no? De decir, estoy en medio de esta y es una grande vergüenza, por eso ayúdenme. Por eso, hermanos, en los tiempos del testimonio es eso, la oportunidad para que el Señor nos dé la fuerza para limpiarnos. Algunos hermanos también llegaron y confesaron, hermanos, ustedes son testigos de que yo no vengo a la iglesia y todo eso. Y de ahí el Señor le dio poder para participar bien en la iglesia cada domingo. Entonces, hermanos, el tiempo del testimonio no es como el tiempo para contarle a los hermanos cómo me fue, cómo estoy, cómo me siento. No, sino qué quiero que el Señor me limpie, qué quiero que de verdad sí. Muchos hermanos mal aprovechan el tiempo del testimonio tratando de ser como pequeños pastores, ¿no? Hermanos, vamos a hacer esto y vamos a prepararnos. No, solo tiene que decir, hermanos, yo adelante de Dios tengo esta situación, tengo esto, ayúdeme en oración, por favor. Hermanos, sí puede entender la diferencia de lo que estoy hablando. Pero este tiempo es para no pasar vergüenza delante del Señor. Por eso, aprovechémoslo bien, aprovechémoslo bien. Entonces, hermanos, ¿qué prefiere? Tener la vergüenza de decir, es que no puedo, me da vergüenza hablar frente a los hermanos. ¿A poco prefiere eso a pasar la vergüenza delante de todos los salvos allá arriba? No, por eso podemos vencer la vergüenza de ahora en el tiempo del testimonio. Hermanos, por eso el Señor, que parece que se está tardando mucho, no es así, sino está diciendo, soy paciente para contigo. Así nos está diciendo a cada uno de nosotros. Porque el Señor, hermanos, sabe cuáles son como los capítulos donde Dios le habla directamente a la iglesia o directamente a los salvos en particular. Son los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. ¿Y sabe cuál es la frase que más se repite? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Hermanos, ¿qué piensan? Para los cristianos que están en grandes aflicciones, pero se están esforzando mucho para las cosas del Señor. Si el Señor les dice, yo conozco tus obras, ¿esto será de vergüenza o de alivio? Será de alivio. Pero los cristianos que están escondiendo algún pecado, teniendo algún pecado por costumbre, si el Señor les dice, yo conozco tus obras, ¿esto será de alivio o de preocupación? Será de preocupación. Por eso el Señor siempre de manera muy directa nos está diciendo, yo conozco tus obras. Por eso es que todavía no he ido por segunda vez. El Señor quiere venir por segunda vez. Claro que Él lo quiere. Lo dice la tercera carta de Juan, que el Señor de verdad quiere venir por segunda vez, quiere encontrarse ya con nosotros, pero tanto es su amor y su misericordia que nos está dando todavía un tiempo más para que nosotros cambiemos esto. Entonces, hermanos, ya el día de hoy debemos determinar en nuestro corazón, ya voy a vencer este mal carácter, ya voy a vencer este pecado de mi boca, ya voy a vencer este pecado escondido. Ahora sí, de verdad, ya lo voy a vencer. Es la grande misericordia de Dios. Si Él no quisiera que tuviéramos este corazón, si Él ya se hubiera hartado de nosotros, habría hecho dos cosas. O ya hubiera venido, o ya nos hubiera Él matado llamándonos a su presencia. Pero no lo ha hecho. ¿Qué quiere decir? No se ha hartado de nosotros. No lo hemos llegado a desesperar al punto de que ya me quiera quitar mi vida, sino es tan benevolente que me da un tiempo más para que yo me pueda arrepentir y dejar estos pecados. Entonces vamos a aprovechar bien ese tiempo, hermanos, para limpiarnos de toda esta maldad. Quiere decir, aprovechar la fuerza del Señor para estarnos limpiando. Por eso, herramientas bien poderosas son la oración de confesión que personalmente cada uno hará con el Señor y el tiempo del testimonio. Entonces, hermanos, como terminando esta palabra aquí en la iglesia de Carmen, vamos a tener el tiempo del testimonio. ¿A poco se va a ir? No, yo no tengo ningún pecado, por mí el Señor ya puede venir ahora. Eso sería la actitud si yo me salgo de esta reunión. ¿Me explico bien? Por eso aproveche bien. Si hay algo que usted quiere ser, en lo que usted quiere ser limpiado y todo eso, aprovechemos este tiempo del testimonio, porque es el tiempo, la herramienta bien poderosa que el Señor nos da para limpiarnos. También una segunda cosa, hermanos, por la cual el Señor parece que tarda en venir, pero realmente nos está dando una oportunidad más valiosa para corregir esto, es en perfeccionar mi amor hacia los hermanos. Hermanos, perfeccionar mi amor hacia los
hermanos. Por eso el Señor, como también a nuestro parecer parece que se tarda, pero nos está dando la oportunidad de perfeccionar este amor hacia los demás hermanos. Hermanos, no hacer lo bueno también es pecado. Quiere decir, no amar también es el pecado que uno puede llegar a confesar delante de Dios. Señor, tú sabías que yo no amé a los hermanos. Tú sabías que yo no los amé hasta lo máximo. Es más, cuando tú me llamaste a tu presencia, me llamaste con enojo hacia uno de ellos. Me llamaste con rencor. Me llamaste con una perspectiva negativa hacia los demás. ¿A poco no sería vergonzoso eso? Sí, por eso nos da la oportunidad de corregir en nuestro corazón, sacar todo ese enojo y perfeccionar nuestro amor hacia los hermanos. De hecho, el Señor lanza como este tipo de advertencia. Estamos en Primera de Juan, por eso en el capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan 3:14. Vamos a leerlo juntos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Lo leemos juntos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano está todavía perdido. Hermanos, véanme en esto. Usted ha amado obviamente a alguien, ¿no? Alguna vez. Es lógico. Hay los padres que aman a sus hijos, los hijos que aman a sus padres. Usted estará amando de verdad a alguien. Piénselo bien. A esa persona que usted ama tanto, ¿cuántas veces ha hablado mal de ella con otras personas? ¿O cuánto se ha alegrado por saber que le ha ido mal? No, son cosas que ni nos pasan por la mente de las personas que amamos. Entonces, al contrario, si yo estoy chismeando o estoy hablando mal y todo eso, entonces de verdad yo puedo decirle al Señor, yo te amo. No es así. Porque está diciendo, si no ama a los hermanos, quiere decir, todavía está en muerte. Todavía su condición espiritual no ha cambiado. Entonces, hermanos, pensémoslo bien. De los hermanos de la iglesia, alguna vez, me parece, no quiero preguntar que lo han dicho, pero me parece que alguna vez habrá escuchado, ¿no? Un chisme de otro hermano. ¿Sí o no? ¿Alguna vez habrá escuchado que un hermano me habló mal de otro hermano? ¿Sí o no? ¿Saben qué escuchó usted? La voz del diablo. Eso es lo que ha escuchado usted. Porque un verdadero salvo nunca haría esto. Hermanos, cuando Satanás tentó a Eva, ¿en qué forma la tentó? ¿Rojo con cuernos y su tenedor? No, en forma de una serpiente. ¿De la serpiente como son ahora? No. En el Edén, la serpiente era el animal más tierno que podía haber. Era el animal que más le encantaba a Eva. Tendría la ternura como nosotros si viéramos un osito pequeño o algo así. Era el más tierno. Por eso ahí Satanás se disfrazó. ¿Y sabe qué le hizo ver a Eva? Dice en el libro de Génesis capítulo 2 que Dios hizo muchos árboles deliciosos a la vista. ¿Pero qué hizo Satanás? Hizo voltear a Eva en el único árbol que parecía incorrecto. De todos los árboles hermosos que había, solo le hizo ver el que no estaba bien. Eso es lo que hace Satanás. Entonces, ocupa la boca de algunos que aún están aquí en la iglesia y de todas las buenas virtudes que tienen los hermanos, solamente señala la que está mal y hace que uno vea eso. Entonces, hermanos, ¿a poco usted va a caer en esa trampa? No es así, sino uno debe pensar, cuando alguien me está hablando mal de algún hermano, o me está hablando mal de una hermana, me está diciendo algo negativo de algún hermano, déjate, Satanás. ¿Sí? Esta es voz del diablo. ¿Dónde dice esto? El que no ama a su hermano todavía permanece en muerte. Todavía permanece en muerte. Por eso nosotros no necesitamos chismear de los hermanos, no necesitamos quejarnos contra ellos. Y les digo algo, aún los hermanos puedan llegar a fallar en algo, ni siquiera necesitaríamos guardar ese enojo contra ellos, porque eso no es amar.
Eso, hermanos, estar cargando enojo, estar cargando rencores, ¿sabe qué hace Satanás con eso? Nos empieza a hacer que maquinemos más cosas en nuestro corazón. Ahora, todo lo que hagan esos hermanos que a mí ya no me caen bien, parece que todo lo harán en mi contra. Parece que todo lo harán para molestarme, cuando eso ni siquiera es así. Solamente es lo que Satanás me está haciendo ver. Por eso, hermanos, el Señor que no ha venido por segunda vez es para esto, para que perfeccionemos nuestro amor hacia los demás hermanos. El Señor nos da la oportunidad para que de verdad nosotros amemos de verdad a todos los hermanos que están en la iglesia. Hermanos, vamos a buscar el libro de Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Cuando escuche Primera de Corintios 13, la primera palabra que debe venir a su mente es amor. ¿Sí? Primera de Corintios 13. A veces alguien pregunta, ¿cómo puedo amar a los hermanos? Aquí está bien la respuesta. Primera de Corintios 13, versículo 4 y versículo 7. Primera de Corintios 13, solo dos versículos, 4 y 7. 4 y 7. Vamos a leerlo juntos. 4 y 7, solo dos versículos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, ¿cómo comienza la descripción del amor? Todo lo sufre. ¿Cómo termina la descripción del amor? Todo lo soporta. Eso es, todo lo aguanta, todo lo soporta. Eso es amar a los hermanos, soportar, aguantar todo y que mi corazón hacia ellos no cambie, sino que yo les siga amando. Hermanos, las equivocaciones que llegan a cometer los hermanos, obviamente, teniendo en cuenta esto, pensando en cuántas veces yo también me habré equivocado con los hermanos, pero vamos a pensarlo. Las equivocaciones que cometen los hermanos contra mí, ¿cómo lo debo tomar? Como la basura de mi casa. La basura de su casa. ¿Usted cuánto tiempo quiere almacenarla ahí en su casa? No, ojalá pasar el camión cada 3 horas, ¿no? Para irla sacando. Así también, eso, cuando hay alguna equivocación, ¿qué debemos hacer? Hay que sacarlo lo más rápido de nuestro corazón. Entonces, el hecho de amar a los hermanos está diciendo, empieza por sufrirlo y termina por soportarlo todo, sin que mi corazón se altere. Si nosotros meditamos esto, así es como el Señor nos demostró que nos amaba. ¿O a poco el Señor nos dijo, primero cambia para que yo te ame? No, Romanos capítulo 5, versículo 8, ¿no? En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor no esperó que nosotros cambiáramos para amarnos, sino que nos amó hasta el fin. Y cuando nos dimos cuenta de ese grande amor, nos hizo amarlo también a Él. Entonces, ahora nos está diciendo, porque todos los salvos seguramente le hemos preguntado esto al Señor, Señor, ¿cómo puedo amarte más? ¿Cómo yo puedo amarte todavía un poco más? La respuesta es esta, ama a los hermanos. Si ama de verdad a los hermanos, si soporta todo esto, si su amor es sufrido y lo soporta todo, es la prueba, el Señor nos dirá, de que tú me amas con todo tu corazón. Entonces, hermanos, ¿a poco los hermanos necesitamos vernos con ojitos feos? Sino con corazón de amor, siempre con corazón de amor. Por eso amar significa sufrirlo, amar significa soportarlo todo. Pero el que no ama, entonces permanece en muerte. El que no ama significa todavía está del lado de el diablo. El que no ama significa todavía su posición ni siquiera ha cambiado. ¿Por qué? Un salvo, ¿qué es lo que puede decir? Cristo vive dentro de mí, ¿sí o no? Eso es verdad. De los que han recibido la salvación, Cristo de verdad vive dentro de ellos. Y Cristo es Dios mismo. ¿Y cuál es una característica de Dios? Dios es amor. Dios es amor. Quiere decir, ese Dios de amor está dentro de mí. Por eso es que yo puedo soportarlo. Por eso es que yo puedo sufrir todas las cosas que me hagan. De hecho, hermanos, hay algo bien interesante en esto. ¿Qué tanto un hermano me dañe?
¿Qué tanto tardo yo en olvidarlo? Es la cantidad de orgullo que yo tengo en mi corazón. Si soy de los que me hacen daño y tardo mucho tiempo en olvidarlo, aún les salude con una sonrisa, pero, ay, tú me hiciste esto y así, significa qué tanto orgullo hay en mi corazón, qué tan soberbio todavía soy delante de Dios. Pero si yo soy de los que de verdad olvida todo en ese instante, no guarda ese tipo de enojo y así, quiere decir, representa el corazón tan humilde que tiene delante del Señor. Hermanos, cuando el Señor ha dicho consumado es, en ese momento, cuando el Señor mostró su sangre en el cielo mismo, ¿qué ha dicho el Señor? Dice en el libro de Hebreos, ¿verdad? Ya no me acordaré de sus pecados y transgresiones. No está diciendo solamente ya los perdoné, sino ya ni siquiera me acordaré de sus pecados. Eso es el amor. Por eso nosotros en el cristianismo verdadero no es válida una frase de perdono pero no olvido, porque eso también es no perdonar delante de Dios. Los verdaderos salvos perdonamos y la muestra más grande de ello es que me olvido de lo que me han hecho y me comporto con una manera más amorosa. Entonces, los salvos no somos de los que me hablan mal y yo también tengo que hablar mal para hacer valer mi posición. Si no soy de los que si me hablan mal, entonces tengo que hablarle con más amor todavía. Yo debo ser, cada uno de nosotros debe ser ese salvo, debe manifestar que ese Dios de amor siempre está dentro de nosotros. Entonces, hermanos, antes de que el Señor venga por segunda vez, nos está dando esta preciosa oportunidad. Voy a corregir esto para de verdad amar a los hermanos. No sea que el Señor venga por segunda vez y yo tenga algún enojo contra alguien, tenga cierto tipo de rencor o perspectiva negativa contra alguien. No, sino de verdad debo sacar todo esto porque amor es sufrirlo y amor termina por soportar todas las cosas. Hermanos, vamos a buscar Romanos capítulo 14, versículo 1. Romanos capítulo 14, versículo 1. Vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor, lo leemos juntos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hermanos, algo bien importante que el Señor le está diciendo a los salvos, parte de amar es esto, el hecho de no contender. En otras palabras, no pelearse, ¿sí? No pelearse. Nosotros, ¿cómo podemos manifestar el amor de Dios? Amándome al que me cae bien y siendo serio con el que me cae mal y no hablándole al que me ha hecho daño. No es así, hermanos. Eso es el amor de los hombres que no conocen a Dios. Eso es el amor solamente de este mundo. El amor de este mundo es condicional. Tú me amas, yo te amo. Tú me haces daño, yo trataré de ignorarte, pero no te perdonaré en esto. El amor de los cristianos salvos es esto, el hecho de amar hasta el fin. No importa cómo me hable, no importa cómo me trate, no importa qué me diga, solo yo tengo una tarea, solamente debo amar hasta el final. Entonces, por eso el Señor nos está diciendo, no debe contender sobre opiniones. Significa que pelearse con los demás hermanos es un gran pecado también. Entonces, hermanos, cuando hay una pelea entre los hermanos, ¿a poco Dios va a distinguir quién tiene razón y quién no? No es así. Un ejemplo, si la mamá llega y ve que sus dos hijitos se están agarrando a golpes, los va a golpear a los dos ella, ¿no? No le va a importar quién tuvo la razón o no. Solamente viendo ese escenario, les golpeará a los dos. También, hermanos, al Señor no le importa quién tuvo la razón y quién no. Solamente el hecho de no contender, el hecho de no pelear con los demás. Entonces,
Para nosotros esto puede ser bien difícil, pero es algo por lo cual también nosotros debemos estar orando cada día de nuestra vida. Siempre de verdad debemos pedirle al Señor, dame un corazón de más amor. E incluso también, si todavía hay un enojo dentro de nosotros mismos, esto hay que orarlo confesándolo a Dios. Señor, yo todavía no puedo olvidar esto. Hazme ver que yo era más gusano que esa persona. Hazme ver que yo era más pecador que esa persona y tú me perdonaste a mí. Entonces hay que de verdad orar con un corazón como bien lleno de arrepentimiento, si es que todavía en nuestro corazón no perdonamos a alguien, hermanos. Entonces, por favor, les pido que entendamos esa parte, que si el Señor todavía no ha venido, es para darnos la oportunidad de amarlo a Él, amando a los hermanos de la iglesia. Hermanos, también algo bien importante por lo cual el Señor nos da la oportunidad, que tenemos que prepararnos y todo eso es para crecer bien en la fe, ¿sí? Es para que nosotros podamos también crecer bien en la fe. En Primera de Corintios vamos a buscarlo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Lo leemos juntos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor también está esperando que nosotros podamos crecer y trabajar más en su obra. Entonces, nosotros, en lo que el Señor viene por segunda vez, es algo que nosotros debemos aprovechar hasta el máximo, el hecho de poder estar creciendo en la fe. Pero aquí hay algo bien importante. También los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe, ¿no? Por favor, aumentanos la fe, porque ellos también tenían esa duda. ¿Cómo puede aumentarse mi fe? Entonces, hermanos, en palabras resumidas, ¿cómo puede aumentarse nuestra fe? Si uno de verdad no es que lea o escuche la palabra, sino que experimenta esta palabra, es en ese momento cuando uno puede crecer en la fe, es cuando uno puede madurar. ¿Qué significa? Cuando nosotros estamos en medio de las dificultades, problemas, angustias y desesperaciones, es cuando nosotros podemos experimentar ciertas palabras que el Señor nos ha dicho en los sermones, en la Biblia y todo eso. Entonces, recordar esas palabras cuando estamos en medio de la dificultad y que mi corazón entienda, el Señor de verdad está conmigo en medio de esta dificultad, significa está creciendo en la fe, está madurando. Si no hubiera ese tipo de problemas, nunca uno de nosotros podría crecer en la fe. Entonces, parte de la vida cristiana es esto, siempre estar creciendo en la fe. Para eso es indispensable que el Señor nos envíe dificultades y aflicciones, aunque a nosotros no nos gustan mucho, pero el hecho de que el Señor me permita esto es para que yo o pueda corregir mi vida o pueda crecer todavía mucho más en la fe. Entonces, está diciendo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Quiere decir, nunca debe haber un estancamiento, sino hasta que venga el Señor, uno debe de estar creciendo constantemente en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros arrancamos nuestro propio pensamiento y lo quitamos para solamente poner la palabra de Dios en nuestro corazón, es como el Señor ha dicho, si de verdad ustedes oraran con fe, harían que este árbol, ¿no? Se arrancara de la tierra y se plantara en el mar. ¿Qué significa eso? Arrancaría yo mi vida de las cosas de este mundo para ponerlo solo en la palabra de Dios. Hasta ese momento mi fe va a aumentar. Hasta ese momento mi fe va a crecer.
mientras yo siga cargando con mis propias ideas, mis propias experiencias, jamás podré crecer. Pero cuando yo las arranque para solamente plantar la palabra de Dios, cuando yo reciba estas dificultades y ahí yo recuerde la palabra de Dios, es el momento perfecto para estar creciendo. Pero también aquí dice otra cosa, ¿verdad? Creciendo en la obra del Señor siempre. Hermanos, ¿cuál era la obra de los profetas en el Antiguo Testamento? Básicamente, ellos tenían una sola cosa que anunciar. Cristo vendrá por primera vez. Entonces, entendiendo eso, para los que vivimos en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿cuál es la cosa que nosotros más debemos anunciar en toda nuestra vida? Cristo vendrá por segunda vez. Entonces, quiere decir, la obra más grande del Señor es la obra del perdón de pecados por medio de la cruz del Señor. Entonces, parte de crecer en la fe es que tanto estoy también trabajando para predicar la obra del Evangelio. Entonces, el Señor nos está dando la oportunidad en ese proceso que nos parece largo de decir, ojalá el Señor ya venga por segunda vez. Pero, ¿qué pasa si el Señor me dice, cuando yo vaya, cuántos frutos tendrá tu gavilla? Quiere decir, ¿a cuántas almas habrás salvado cuando yo vaya por segunda vez? Entonces, el Señor nos ha dado esta gavilla, esta canasta, y Él quiere ver cuántos frutos están dentro de ella. Por eso los salvos decimos, Señor, ya quiero que vengas por segunda vez, ya quiero que de verdad llegues. Pero si el Señor me dice, pero si tu canasta todavía está vacía, tu canasta todavía no tiene ni un solo fruto, es decir, nadie ha recibido la salvación por tu influencia, por tu invitación y todo eso. Entonces, eso sí sería también de tristeza para nosotros. Entonces, el Señor nos da la oportunidad de estar trabajando en la obra de Dios para que por medio de nuestro trabajo, con el esfuerzo y poder del Señor, nos permita estar salvando las almas. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestro trabajo en este mundo como cristianos salvos? Hay que salvar a las almas que están perdidas. Entonces, en ese proceso, para poder salvar a las almas, para poder trabajar en la obra del Señor, al mismo tiempo mi fe también va creciendo. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a predicar la palabra de Dios a las demás personas, ojo, especialmente con sus familiares, se da cuenta de algo: es imposible que yo los pueda convertir. Estos corazones duros, es imposible que se logren convertir. Es ahí cuando uno empieza a crecer en la fe. Ya ha reconocido que por mí esta obra no se hará. Entonces, este trabajo es de él, Señor, completamente. Entonces, crecer en la fe es aceptar esto. Esto no es mi trabajo, esto es trabajo de él, Señor. Entonces, crecer en la fe es estar confiando más en el Señor, de que Él puede de verdad salvar a todas estas almas. Entonces, ¿qué tanto uno trabaje en la obra de la evangelización? Es qué tanto uno va a seguir conociendo más al Señor, qué tanto uno va a seguir creciendo en la fe. Y hermanos, crecer en la fe es lo mismo que dar los frutos del Espíritu. Es lo mismo, porque el que está creciendo en la fe empieza a dar todos estos frutos también. Mire, vamos a buscar en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, ¿usted de memoria sabe estos frutos? Es importante tratar de memorizarlos por una razón, para ver qué tanto estoy creciendo en él, Señor. El fruto del Espíritu, ¿con cuál comienza? ¿Y con cuál termina?
Templanza, ¿no? Templanza. Entonces, hermanos, amor y terminar en templanza. El hecho de dar estos frutos en nuestra vida significa, es el hecho de estar creciendo en la fe, porque estos frutos es la vida resumida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él también quiere que nosotros llevemos este mismo tipo de vida. Por eso nos ha dado como este estándar para estar checando. Esto es crecer en la fe. Cuando el Señor venga por segunda vez, ¿qué le gustaría? Que Él venga por segunda vez en la condición en la que estoy ahora mismo, o que cuando venga agarre a alguien lleno de amor, lleno de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y templanza. Si de verdad nos agarra teniendo este fruto del Espíritu, ¿qué tan gozosos estaríamos siempre delante de Él, Señor? Entonces el Señor nos está dando estos frutos para que tengamos tristeza y decir al Señor, yo no puedo tener este tipo de vida. No es así. Nos está dando estos versículos para hacernos ver que Él nos puede ayudar a darnos esto. Solamente es que sigamos trabajando bien en la obra del Señor, que sigamos como recibiendo estas dificultades para convertirlo en un fruto. Hermanos, entonces, ¿cómo podríamos dar el amor si no hay personas que me molesten? Pensémoslo bien. Si no hay personas o situaciones que me molesten, ¿cómo podríamos dar el fruto de amor? Entonces Dios nos permite esto para que nosotros desarrollemos este fruto. Hermanos, ¿cómo podría haber gozo y paz si no hay dificultades? No se podría. ¿Cómo podría haber paciencia si no viene una cantidad de cosas injustas a mi vida? Entonces vemos que cada fruto es el resultado de aprovechar una situación difícil en nuestra vida. Por eso el Señor parece, ¿por qué me permite tanta dificultad? ¿Por qué me permite tanto de esto? Es que quiere que cuando Él venga me encuentre dando estos frutos del Espíritu. Por eso aprovechamos el grande amor del Señor y paciencia que tiene en lo que viene por segunda vez para que nosotros podamos desarrollar bien estas cosas. Hoy solo hemos aprendido de tres, ¿verdad? La primera, dejar el pecado, ¿verdad? La segunda, perfeccionar nuestro amor hacia los hermanos. Y tercera, crecer en la fe, que es lo mismo que dar los frutos de espíritu. Entonces, hermanos, esas tres cosas, si nosotros las mejoramos para cuando el Señor venga por segunda vez, ¿qué tanto gozo vamos a tener viendo al Señor con ese corazón bien digno? Entonces, son las cosas que vamos a mejorar delante del Señor. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a seguir aprendiendo de este tema y todo esto. Pero, hermanos, hoy nosotros, como terminamos hasta acá, vamos a orar juntos para terminar, por favor. Oramos juntos. Amado Señor nuestro, te damos muchas gracias de que nos has permitido este buen tiempo para aprender juntos de tu palabra. Nosotros de verdad anhelamos que vengas por segunda vez, pero habiendo escuchado esta palabra, te agradecemos que nos des el tiempo para poder mejorar nuestras vidas delante de ti. Por favor, si todavía tenemos la mala costumbre, el pecado o el mal carácter, de verdad ayúdanos a quitarlo de una vez por todas. No queremos que en tu segunda venida nos halles con estas equivocaciones. También danos la oportunidad de seguir perfeccionando nuestro amor hacia los demás hermanos. Toca y abre tú nuestro corazón para amar de verdad. Y también te suplicamos, ayúdanos a crecer en la fe. Cuando tú vengas, no queremos que halles a un bebé inmaduro, sino de verdad a un verdadero varón de Dios que esté bien crecido en la fe, que esté dando todo este fruto. Tú puedes hacer eso en cada uno de nosotros y eso de verdad lo suplicamos delante de ti, que en la iglesia de Carmen y de Villahermosa esta palabra se quede guardada en nuestro corazón, pero sobre todo que nos ayudes a ponerla por obra. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, hoy aprendemos hasta acá. A los